La construcción del yo, corrientes filosóficas y psicológicas. Introducción. ¿Quién soy yo? Esta pregunta ha intrigado a filósofos, psicólogos y pensadores de todas las épocas. La búsqueda de la identidad personal, la construcción del yo, es un tema complejo y multidimensional. Diferentes corrientes filosóficas han abordado la naturaleza del ser y del yo, desde la idea de un ser esencial e inmutable hasta la noción de una existencia que se define a sí misma en libertad. Por su parte, la psicología ha explorado cómo se forma el yo a través del desarrollo, el inconsciente, las relaciones y la cultura. Además, visiones de distintas sociedades, tanto occidentales como orientales, y avances recientes en neurociencia, junto con la influencia de la era digital, han aportado nuevas perspectivas sobre qué nos constituye como individuos. A continuación, exploraremos estas corrientes y visiones, para entender cómo se construye el concepto de uno mismo y qué implicaciones tiene en nuestra vida cotidiana. Parte 1. Corrientes filosóficas en torno al yo. Parménides, ser y permanencia del yo. Uno de los primeros enfoques filosóficos sobre la identidad proviene de Parménides, SV a.C., quien enfatizaba la noción de un ser único, indivisible e inmutable. Para Parménides, la realidad verdadera es el ser eterno, mientras que el cambio y la multiplicidad, incluida la multiplicidad de individuos, son meras apariencias. En este sentido, cualquier idea de un yo individual cambiante sería ilusoria, pues lo que es y no puede surgir de la nada ni convertirse en algo distinto. Parménides llega a negar la posibilidad de la autocreación o autocambio. Un ente, incluida la persona, no puede crearse a sí mismo porque eso implicaría existir antes de existir, una contradicción lógica. Así, bajo esta mirada, la identidad personal se subsume en la identidad del ser único e inmutable. Descartes, el yo pensante y fundamento de la certeza. En la filosofía moderna, René Descartes, S17, coloca al yo en el centro de la reflexión filosófica. Su célebre cogito ergo sum, pienso, luego existo, establece que la primera certeza indubitable es la existencia de un sujeto pensante. Descartes duda de todo menos de la realidad de su propio pensamiento, y concluye que el hecho de ser consciente de pensar garantiza la existencia del yo. De este modo, el yo se concibe como una sustancia pensante, una entidad cuya esencia es la conciencia. Este enfoque cartesiano inaugura la concepción del yo como fundamento de la verdad. La propia existencia personal, en cuanto res cogitans, es la base segura sobre la cual construir el conocimiento. La frase cartesiana expresa uno de los principios de la filosofía moderna: mi pensamiento, y por tanto mi propia existencia consciente, es incuestionablemente cierta a partir de esa certeza del yo pensante. Occidente desarrolló una visión del individuo como entidad autónoma y racional, núcleo de la identidad personal. Hegel, autoconciencia y reconocimiento del otro. Avanzando al idealismo alemán, G.W.F. Hegel, S19, concibe la identidad del yo como un proceso dialéctico que implica necesariamente al otro. En su Fenomenología del espíritu, Hegel describe cómo la autoconciencia surge de una lucha de reconocimiento entre dos conciencias. Un individuo solo llega a entenderse a sí mismo, a ser para sí, cuando es reconocido por otra autoconciencia. Esto se ejemplifica en la famosa dialéctica amo-esclavo. Cada conciencia busca ser reconocida como autónoma, lo que las conduce al conflicto, hasta que una se somete a la otra. Paradójicamente, el amo no obtiene verdadera confirmación de su yo porque el esclavo sometido no puede otorgarle un reconocimiento libre. Hegel concluye que yo no puedo ser yo sin el otro. Hasta que el otro no me acepte como persona, yo no soy persona. Para tener autoconciencia, debo ser mediado por la conciencia de otros. En otras palabras, el yo es fundamentalmente relacional, se construye en sociedad, a través de la mirada y aceptación de los demás. Además, para Hegel el desarrollo del espíritu, la realidad última, es un proceso colectivo e histórico. El espíritu es un yo que es un nosotros y un nosotros que es un yo, afirmó, subrayando que la identidad individual siempre se integra en una identidad social más amplia. Nietzsche, voluntad de poder y autoconstrucción del yo. Friedrich Nietzsche, S19, rompe con la idea de un yo sustancial dado por la razón o la tradición. Cuestiona la noción de un sujeto fijo y denuncia las visiones estáticas del ser, como las de la metafísica tradicional y la moral cristiana. Para Nietzsche, el yo humano es más bien una multiplicidad dinámica de instintos, impulsos y fuerzas en conflicto. No existe un alma o esencia permanente, sino un conjunto de impulsos que buscan imponerse. La vida es voluntad de poder, un constante devenir.
En esta perspectiva, lo que llamamos yo es en realidad un caos de procesos internos en pugna, que podemos y debemos organizar creativamente. Nietzsche incita a llegar a ser quien uno es decir, a tomar las riendas de ese caos interior y forjar un estilo de vida propio. El yo se crea a sí mismo más que descubrirse, el sí mismo que llegamos a ser en última instancia es hecho, no encontrado. Este proceso de autoconstrucción requiere autoconocimiento, reconocer nuestros múltiples impulsos. Y autosuperación, lo que él llamó superhombre, Übermensch, es aquel que logra trascender sus condicionamientos y valores heredados para inventarse a sí mismo con total autenticidad. En suma, Nietzsche ve la identidad personal como una obra abierta, una continua autotransformación impulsada por la voluntad de poder creativa. Sartre, Existencia, Libertad y Definición del Yo. Jean-Paul Sartre, S20, principal exponente del existencialismo ateo, profundiza la idea de que no hay una esencia humana prefijada. La existencia precede a la esencia, proclama Sartre. Esto significa que el ser humano primero existe, aparece en el mundo sin un propósito ni naturaleza determinada, y solo después, mediante sus actos libres, se define a sí mismo. El hombre no tiene una esencia dada, él va eligiendo y haciendo su propio ser. Sartre explica que al comienzo el hombre no es nada, solo será después, y será tal como él se haya hecho. Cada elección y acción contribuye a construir el yo, de modo que la identidad es siempre un proyecto en marcha, no una sustancia fija. Esto conlleva una enorme libertad, pero también una gran responsabilidad, ya que al definirnos a nosotros mismos definimos a la humanidad entera. Según Sartre, al elegir, damos valor universal con nuestros actos. Para Sartre, el yo es asimismo algo escurridizo, en el ser y la nada lo describe como una función de un proyecto consciente, no una cosa dentro de la conciencia. Pero en términos sencillos, su filosofía enfatiza que somos lo que hacemos, no hay un yo oculto distinto de nuestros actos. La mala fe ocurre cuando alguien se niega a asumir esta libertad y responsabilidad, pretendiendo que ya tiene una esencia que lo determina, por ejemplo, excusarse en un papel social o en la naturaleza humana. En contraste, la autenticidad consiste en aceptarse como proyecto autodeterminado. El legado sartreano es, por tanto, una visión del yo como construcción libre. El individuo se autoconstruye continuamente a través de sus elecciones en la situación, sin una esencia predeterminada que lo limite. Otras visiones filosóficas del yo. Cabe destacar que a lo largo de la historia muchos otros filósofos han ofrecido visiones sobre la identidad personal. Por ejemplo, David Hume en el S18 negó que encontremos un yo simple e invariable. Al mirar en nuestro interior, solo hallamos percepciones pasajeras, impresiones y ideas, de modo que el yo sería una ficción, unas de percepciones en flujo constante. Por otro lado, Immanuel Kant sostuvo que aunque no podamos conocer el yo en sí mismo como cosa noumenal, sí existe un yo trascendental que unifica nuestras experiencias, la unidad de la percepción. En la filosofía contemporánea, corrientes postmodernas y constructivistas han cuestionado la noción de un yo unitario y coherente. Autores como Michel Foucault o Jacques Derrida analizan el sujeto como un producto de discursos, relaciones de poder y diferencias, más que como una entidad estable con autenticidad profunda. Estas perspectivas recientes subrayan que la idea de quién soy puede depender del lenguaje, la historia y la estructura social en la que estamos inmersos, fragmentando la noción de identidad en múltiples facetas. En síntesis, la tradición filosófica occidental ha oscilado entre concebir un yo sustancial, alma, mente o ser, y ver el yo como una construcción o proyecto sin esencia fija. En la siguiente sección veremos cómo la psicología, desde Freud hasta la actualidad, aborda también la construcción del yo, aportando un enfoque empírico y clínico a estas cuestiones. Parte 2. Perspectiva psicológica sobre el yo. Freud y el conflicto intrapsíquico del yo. En la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, finales S19, inicio S20, el yo, ego, es una instancia clave de la mente, pero lejos de ser soberano, se encuentra en constante conflicto. Freud propuso una estructura dividida en ello, yo y superyo para explicar la personalidad. El ello, id, representa los impulsos inconscientes básicos, búsqueda de placer inmediato, mientras que el superyo incorpora las normas morales y las prohibiciones internalizadas. En medio está el yo, la parte consciente que media entre los deseos del ello y las exigencias del superyo. Así, el yo freudiano es un equilibrador de fuerzas. Por un lado frena los impulsos instintivos para evitar consecuencias negativas en la realidad. Y por otro lado limita la severidad del superyo para que la persona no se paralice por la culpa o la autoexigencia extrema. Así, el yo freudiano es un equilibrador de fuerzas.
Por un lado frena los impulsos instintivos para evitar consecuencias negativas en la realidad. Y por otro lado limita la severidad del superyo para que la persona no se paralice por la culpa o la autoexigencia extrema. Freud describe la mente como un campo de lucha dinámica entre estas instancias, lo que significa que nuestra identidad y conducta resultan de conflictos, en gran parte inconscientes, entre deseos, miedos, deberes y realidades. Como señala un resumen de su teoría, los conceptos ello-yo superyo ilustran el choque de diferentes estructuras psíquicas que rigen nuestra forma de pensar y actuar. El yo trata de lograr un compromiso viable, satisfacer al ello lo suficiente, cumplir con el superyo en lo necesario y atender a las demandas de la realidad. La identidad, desde esta perspectiva, se construye bajo tensión, no es una unidad transparente, sino el resultado de fuerzas en pugna dentro de la psique. Además, Freud destacó la influencia del inconsciente. Buena parte de lo que somos, motivaciones, recuerdos, traumas, escapa a la conciencia. Por eso, la famosa frase "el yo no es amo en su propia casa" refleja que la autoconciencia es limitada y a menudo nuestras acciones e identidad están moldeadas por contenidos inconscientes. En resumen, el psicoanálisis dibuja un yo frágil y conflictivo, producto de una historia personal, sobre todo de la infancia, donde se han formado complejos defensas y estructuras internas que median en la construcción del sí mismo. Jung y el proceso de individuación, el self como totalidad. Carl Gustav Jung, discípulo disidente de Freud, desarrolló la psicología analítica y con ella un concepto más amplio del yo. Jung distingue entre el yo consciente, el ego, equivalente aproximado al yo freudiano, y el sí mismo, self, que sería la totalidad de la psique de la persona. El sí mismo en Jung representa la integración de la conciencia y el inconsciente. La psique como un todo completo lo describe como el arquetipo central del inconsciente colectivo. Simbolizando la unidad y plenitud del ser para Jung, la meta del desarrollo personal es la individuación. Un proceso de crecimiento psicológico mediante el cual el yo consciente se integra con los diversos contenidos inconscientes, las sombras, los arquetipos, etc., para realizar el self. Históricamente, el sí mismo, según Jung, significa la unificación de la conciencia y lo inconsciente en una persona y representa la psique como un todo a diferencia de Freud, que veía al yo tironeado por conflictos. Jung veía al self como un ordenador interno que busca armonizar los opuestos de la personalidad, luz y sombra, persona y contrapersona, ánima y animus, etc. El yo consciente es solo el centro de la conciencia, pero el self es el centro y la circunferencia de toda la psique. En palabras del propio Jung, el sí mismo es no solo el centro, sino también el ámbito que encierra la conciencia, y lo inconsciente es la expresión más completa del destino que se llama individuo. Así, la construcción del yo para Jung implica ampliar la conciencia para asimilar los elementos desconocidos de uno mismo, por ejemplo, reconocer y aceptar nuestra sombra, aspectos reprimidos, en lugar de proyectarlos. El self junguiano tiene también una dimensión espiritual, suele representarse con símbolos de totalidad. El mandala, la figura de Cristo o Buda, etc. son imágenes del self. En definitiva, Jung aporta la idea de un yo potencialmente completo que se alcanza mediante la autorrealización e integración de todas las partes de la psique. La identidad no se construye solo desde el entorno social o las pulsiones inmediatas, sino desde un diálogo profundo entre la conciencia y el inconsciente colectivo, guiado por símbolos y experiencias significativas que llevan a la plenitud del self. La psicología humanista, autoconcepto y autorrealización. En la década de 1950 surge la psicología humanista, llamada la tercera fuerza, tras el psicoanálisis y el conductismo, que ofrece una visión optimista y centrada en el potencial humano. Psicólogos como Carl Rollers y Abraham Maslow pusieron el yo y la experiencia subjetiva en el foco de sus teorías. Para Rollers, el núcleo de la personalidad es el autoconcepto, es decir, la imagen organizada y consciente que tenemos de nosotros mismos. La teoría humanista del desarrollo de la personalidad de Rollers enfatiza la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto. Cada persona posee una motivación innata hacia el crecimiento, hacia convertirse en quien realmente es, tendencia actualizante. Si se le brinda el contexto adecuado, aceptación, empatía, autenticidad, el individuo desarrollará un autoconcepto positivo y congruente. Rollers sostenía que nadie más puede saber cómo percibimos las cosas, por tanto nosotros mismos somos los mayores expertos en nosotros mismos, subrayando la importancia de la experiencia subjetiva. Asimismo, creía en la bondad básica del ser humano. Las personas son inherentemente buenas y creativas, y solo se desvían o enferman cuando sus necesidades emocionales no son satisfechas.
Un autoconcepto pobre, una autoimagen negativa, incongruente con la experiencia real, puede llevar a comportamientos defensivos o destructivos. Por ejemplo, alguien que siente que no es digno de ser amado actuará de formas que confirman esa creencia, saboteando relaciones. La terapia centrada en el cliente de Rollers busca precisamente brindar consideración positiva incondicional para que el individuo pueda reconciliar la brecha entre su yo real, quien es actualmente, y su yo ideal, quien cree que debería ser, logrando así mayor autenticidad y bienestar. En resumen, la psicología humanista concibe la construcción del yo como un proceso de crecimiento personal orientado a la autorrealización, alcanzar el propio potencial y desarrollar una autoimagen sana, genuina y autónoma. Abraham Maslow, por su parte, complementó esta visión con su famosa jerarquía de necesidades. En su pirámide, tras cubrir necesidades básicas y psicológicas, el nivel más alto es la autorrealización. Maslow describe la autorrealización como el deseo de ser plenamente uno mismo, desarrollando al máximo las propias capacidades y creatividad. Según Maslow, las personas tienen un deseo innato de autorrealizarse, de ser lo que quieran ser, y la capacidad de perseguir sus objetivos de manera autónoma y libre. La personalidad sana, entonces, se relaciona con cómo el individuo enfrenta y satisface estas necesidades de crecimiento. La identidad se construye en función de lo que la persona busca lograr en la vida, motivaciones y de las experiencias que la moldean en ese camino. Maslow enfatizó que el yo no es estático ni separado del contexto. Al contrario, para entender la identidad de alguien debemos considerar su entorno, sus relaciones y sus valores culturales, ya que todo ello influye en sus motivaciones y en la forma en que define su self. Los humanistas, en general, aportaron una visión positiva, libre y dinámica del yo. En lugar de un ego en conflicto o determinado por el inconsciente, ven al individuo como un ser orientado al crecimiento, capaz de elecciones libres, dotado de creatividad y con una necesidad profunda de encontrar sentido, autenticidad y realización personal. Perspectivas contemporáneas, el yo en la psicología actual. En las últimas décadas, la psicología ha seguido enriqueciendo la comprensión del yo con aportes de diversas áreas, psicología cognitiva, social, del desarrollo y cultural, entre otras. Una idea central es que el yo no es una entidad rígida, sino algo construido narrativamente y sensible al contexto social. La psicología narrativa, por ejemplo, propone que construimos nuestra identidad como una historia que damos sobre nosotros mismos. Una narrativa coherente que integra nuestros recuerdos pasados y aspiraciones futuras en una autobiografía en constante edición. Según este enfoque, cambiar de historia personal, reinterpretar nuestro pasado, encontrar nuevos significados, puede modificar efectivamente quiénes somos a nuestros propios ojos. De manera relacionada, psicólogos como Kenneth Hergen, constructivismo social, argumentan que el yo es relacional, emerge de nuestras interacciones y acuerdos sociales. Hergen señala que ser un yo con un pasado y un futuro potencial no es ser un agente independiente, único y autónomo, sino estar inmerso en la interdependencia, es decir, la identidad se configura en relación con los demás y con las instituciones culturales. Somos yo solo en cuanto participamos en un nosotros. Esta idea enlaza con estudios interculturales. Se ha comprobado que en culturas occidentales, individualistas, suele predominar un concepto de yo independiente, definido por atributos personales únicos. Mientras que en culturas orientales o colectivistas, el yo interdependiente, definido por las relaciones, roles y armonía con el grupo, es más frecuente así. Lo que una sociedad entiende por identidad puede variar enormemente. Algunas enfatizan la autonomía individual, la autoestima y la consistencia interna, otras valoran la conexión comunitaria, el cumplimiento de deberes relacionales y la adaptabilidad a los contextos. La psicología contemporánea también estudia la identidad personal a lo largo del desarrollo. Erik Erikson, por ejemplo, acuñó el término crisis de identidad para describir el desafío central de la adolescencia, integrar las identificaciones previas en un sentido coherente de yo adulto. Investigaciones en neuropsicología del desarrollo muestran cómo desde bebés vamos reconociendo nuestro cuerpo, yo físico, y diferenciándolo del entorno, luego desarrollamos el autoconcepto cognitivo, rasgos, creencias sobre uno mismo, y la autoestima afectiva, hasta conformar identidades más complejas, ideológica, profesional, étnica, etc., en la juventud. Por otro lado, teorías como la identidad social, Henry Tagfeld, señalan que una parte de nuestro yo deriva de los grupos a los que pertenecemos, nacionalidad, género, profesión, equipo deportivo, etc.
Nuestro autoconcepto incluye categorías sociales y tendemos a buscar una imagen positiva de nuestro grupo, lo que impacta en cómo nos vemos a nosotros mismos. En un mundo cada vez más globalizado, muchos individuos manejan identidades multiculturales o híbridas, navegando entre distintos conjuntos de valores y lealtades. En suma, la psicología actual ve la construcción del yo como un proceso activo, contextual y multifacético. No se trata de descubrir un verdadero yo fijo, sino de desarrollar una identidad funcional y coherente mediante la interacción con el entorno, la elaboración de nuestra historia vital y la adaptación a los cambios. Se reconoce que el yo tiene dimensiones múltiples, física, social, espiritual, digital, etc., y que puede ser flexible, según el rol o el contexto, diferentes aspectos del self se activan. La identidad personal se parece a una obra en permanente revisión, donde vamos incorporando nuevas experiencias e interpretaciones. Esta plasticidad, sin embargo, ocurre dentro de ciertos límites. Todos necesitamos un sentido de continuidad, saber que somos la misma persona a lo largo del tiempo, y de unidad interna. Sentir que nuestras partes o yous diversos forman un todo más o menos integrado. Encontrar equilibrio entre cambio y continuidad es parte esencial de la construcción saludable del yo en la psicología contemporánea. Parte 3. Neurociencia y la identidad en la era digital. Los avances en neurociencia cognitiva han abordado el antiguo enigma de cómo surge la conciencia de uno mismo a partir del cerebro. Lejos de buscar un sitio específico donde resida el yo, las investigaciones sugieren que la identidad personal es una función emergente de múltiples procesos cerebrales integrados. En términos simples, el yo sería el conjunto de funciones neuropsicológicas que nos proporcionan autoconciencia, la sensación de tener una identidad unificada, continua en el tiempo. Separada del entorno desde esta perspectiva materialista, el yo no es una cosa misteriosa, un homúnculo o alma dentro de la cabeza, sino un estado operativo del cerebro. Como señalan Díaz Gómez y otros neurocientíficos, podemos superar la idea de un yo sustancial postulando que existe como un sistema neurocognitivo de autorreferencia. Un conjunto de redes y circuitos que permiten al organismo representarse a sí mismo. Entre estas funciones estarían, por ejemplo, la propiocepción, el mapa del propio cuerpo, la distinción entre agente y otros. La memoria autobiográfica, la capacidad de introspección y el sentido de agencia en las acciones voluntarias, todas ellas contribuyen a generar la vivencia de yo soy yo. No hay un consenso absoluto, pero hallazgos interesantes incluyen la identificación de ciertas áreas cerebrales implicadas en la autoconciencia, la región medial prefrontal y la corteza cingulada posterior. Parte de la llamada red neuronal por defecto se activan en tareas de autorreferencia, pensar en uno mismo. Asimismo, la corteza parietal y la ínsula intervienen en el sentido de propiedad del cuerpo y de las emociones internas. Experimentos famosos, como la ilusión de la mano de goma o los estudios con realidad virtual, muestran que el cerebro puede recalibrar rápidamente la percepción de qué cuerpo es el propio. Lo que evidencia que el sentido del yo corporal es una construcción neuronal susceptible de manipulación. Lesiones o trastornos neurológicos también ofrecen ventanas a la comprensión del self. Por ejemplo, pacientes con asomatognosia pueden negar que un brazo les pertenece. O personas con despersonalización describen sentirse separadas de sí mismas como observadores externos. Estos fenómenos respaldan la idea de que la identidad surge de la integración de señales e información en el cerebro. Si esa integración se altera, la experiencia del yo cambia. En palabras de un enfoque neurocientífico, el yo no es una entidad sino un estado de una entidad que procesa información y posee memoria, un cerebro lo suficientemente complejo y sus facultades emergentes. En resumen, la neurociencia nos dice que el yo humano es embebido y encarnado, depende indisolublemente del cuerpo y del cerebro físico. La continuidad del yo proviene de la continuidad de los procesos cerebrales. Por ejemplo, la memoria autobiográfica nos da un relato unificado de vida. Al mismo tiempo, este yo es dinámico y plástico, igual que el cerebro. La neuroplasticidad sugiere que la identidad puede cambiar con nuevas experiencias, aprendizajes o daños neurológicos. Por ejemplo, tras un accidente cerebral, alguien puede sufrir cambios de personalidad. Por otro lado, con entrenamiento, meditación, terapia, etc., es posible reorganizar hábitos y rasgos, reflejando cambios neuronales subyacentes. En definitiva, desde el prisma neurocientífico, la construcción del yo es un proceso biológico, fruto de la actividad integrada de redes neuronales que generan la autoconciencia y la percepción de ser un individuo unificado en el tiempo y distinto de los demás. La identidad en la era digital, el yo online y la autenticidad.
El advenimiento de la era digital, Internet, las redes sociales, los mundos virtuales, ha añadido una nueva dimensión a la construcción del yo. Hoy muchas personas proyectan identidades virtuales en línea, a través de perfiles de redes sociales, avatares, blogs, etc. Estas identidades digitales pueden tanto reflejar el yo real de una persona como divergir significativamente de él. Un rasgo fundamental del entorno digital es la posibilidad de controlar y editar la autopresentación. Uno puede seleccionar cuidadosamente qué mostrar de sí mismo, fotos favorecedoras, logros, estados de ánimo positivos, y qué ocultar, e incluso construir una persona ficticia si así lo desea. En Internet las señales físicas están ausentes, y ese anonimato o invisibilidad física aumenta la distancia entre el individuo y los demás usuarios. Como resultado, es más fácil experimentar con la identidad, exagerando o inventando rasgos sin las mismas consecuencias inmediatas que habría cara a cara. Por ejemplo, alguien tímido en la vida real puede mostrarse extrovertido y desinhibido en una red social, protegido tras la pantalla. Otro individuo puede crear un perfil falso o una versión idealizada de sí mismo para agradar a la comunidad y conseguir más seguidores. Quizá porque piensa que su yo auténtico no es suficientemente bueno. Todos estos comportamientos conforman identidades digitales influenciadas por las dinámicas de la era digital, búsqueda de likes, aprobación social en línea, cultura de la imagen, etc. La relación entre la identidad digital y la identidad real se ha vuelto un tema de investigación en psicología. Algunos estudios sugieren que cuando existe mucha discrepancia entre la persona en línea y la persona fuera de línea, puede haber efectos psicológicos negativos, como disonancia o sentimientos de falsedad. Un artículo señala, a mayor distancia entre la identidad personal y la digital, mayor riesgo de distorsión y desconexión de las cosas verdaderamente importantes. Por ejemplo, si alguien invierte mucho esfuerzo en proyectar en redes una vida perfecta que no coincide con su realidad, podría descuidar sus relaciones reales o sufrir estrés por mantener la fachada. En casos extremos, la adicción a las redes sociales o la dependencia de la validación online pueden generar problemas de autoestima. La persona llega a valorarse solo por su identidad digital, por cuántos seguidores o me gusta consigue, mientras su yo real puede sentirse vacío o inseguro. Por otro lado, la era digital también ha abierto oportunidades positivas para la construcción del yo. Las comunidades en línea permiten que personas con nichos de interés o identidades marginadas, por ejemplo, orientaciones diversas, rarezas, aficiones particulares, encuentren aceptación y comprensión, reforzando su sentido de sí mismas. El medio digital ofrece un laboratorio de identidades. Adolescentes y jóvenes pueden explorar distintos aspectos de su personalidad en foros o juegos, e ir probando quiénes son en un entorno relativamente flexible. La teoría de la autodeterminación aplicada a la identidad online sugiere que mientras la persona pueda ser auténtica en Internet, manifestar su yo real y sus elecciones autónomas, la experiencia digital será satisfactoria y congruente. En cambio, si siente que debe fingir o ajustarse a expectativas externas, el yo ideal impuesto por la presión social virtual puede experimentar autodiscrepancia y malestar. En resumen, el yo digital es ya una faceta más de la identidad moderna, es una extensión del yo en un nuevo contexto, con alto grado de edición y flexibilidad, pero que idealmente debería mantener cierta coherencia con el yo fuera de línea. La construcción del yo en la era digital implica aprender a gestionar la propia imagen en línea de forma saludable, integrándola con la identidad analógica. Encontrar un equilibrio entre la vida online y offline es clave para evitar que la identidad digital se vuelva un refugio escapista o una fuente de ansiedad. Cuando usamos lo digital de forma consciente, puede potenciar nuestra identidad, ampliando nuestras conexiones y medios de autoexpresión, pero si se usa mal, puede fragmentarla o distorsionarla. Así, la tecnología nos reta a replantear qué es real en el yo. ¿La persona del perfil es menos auténtica? ¿O solo es otro aspecto de nosotros adaptado a un medio distinto? Estos interrogantes siguen abiertos, pero sin duda la construcción del yo en el siglo XXI está profundamente influida por nuestra coexistencia en dos mundos, el físico y el virtual, que cada vez se entrelazan más. Parte 4. Visiones del yo en distintas culturas y tradiciones. El yo en la cosmovisión judeocristiana. En las sociedades occidentales premodernas, fuertemente influenciadas por la religión judeocristiana, la identidad personal se concebía ante todo en términos espirituales. El ser humano era definido por su alma creada por Dios, con un destino trascendente. El cristianismo tradicional enseña que cada persona es única y valiosa por ser imagen y semejanza de Dios, imago Dei, pero a la vez subraya la necesidad de trascender el egoísmo para unirse a Dios.
Esta paradoja se refleja en frases evangélicas como quien pierda su vida por mí, la encontrará. En la perspectiva cristiana, el verdadero yo no se realiza mediante la autoexaltación, sino mediante la entrega y la comunión con lo divino y con los demás. Un autor resume que, a diferencia de la cultura occidental secular que glorifica el individualismo, el cristiano es distinto. Está llamado a matar al individuo en vez de crearlo, aludiendo a la enseñanza bíblica de morir al yo egoísta, Juan 12:24, para renacer en una vida nueva. San Agustín ya en el siglo IV hizo un giro hacia la interioridad. Dios mío, haz que me conozca, para que te conozca, decía, implicando que el autoconocimiento verdadero llevaba al conocimiento de Dios. En el misticismo cristiano medieval, la noción de identidad pasaba por la negación de sí, la nada soy de San Juan de la Cruz, en pos de una identidad superior en Dios. Desde la teología cristiana, la plenitud del yo ocurre cuando la persona se hace nueva criatura en Cristo. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esto indica que la identidad profunda del creyente no proviene de sus logros mundanos ni de su ego, sino de la transformación espiritual obrada por Dios. Somos nuevas criaturas, pero no a través de nosotros mismos. No podemos cambiarnos por pura voluntad propia, somos de Él, y debemos ser hechos nuevos por Él de esta forma. El yo cristiano ideal es un yo redimido y relacional, encuentra su centro en la relación con Dios, como hijo de Dios, y con la comunidad, el prójimo, el cuerpo místico de Cristo. Las virtudes de humildad, caridad y servicio delinean esa identidad. En la práctica cotidiana, esta cosmovisión implica que la autoconstrucción no es un proyecto egocéntrico, sino un discernimiento de la propia vocación bajo la mirada divina. Incluso en el lenguaje común religioso se habla de encontrarse a uno mismo entregándose a un propósito superior. En resumen, en el cristianismo y su influencia en Occidente, la construcción del yo se orienta a trascender la individualidad aislada. La persona alcanza su verdadero ser no afirmándose contra los demás, sino en comunión con Dios y la comunidad. Esta visión modeló profundamente la cultura. Durante siglos la identidad estaba ligada a roles dados por Dios, rey, campesino, madre, monje, etc. Y la realización personal se entendía en términos de cumplir con esos designios divinos, más que de elección individual. Si bien la modernidad secular modificó mucho estas ideas, el trasfondo judeocristiano sigue presente en nociones de dignidad intrínseca del individuo, en la ética del amor al prójimo, e incluso en el énfasis contemporáneo en buscar propósito o encontrar significado, ecos laicos de la realización espiritual. Visiones orientales, el no-yo budista y el Atman hindú. En contraste con Occidente, muchas tradiciones orientales han concebido el yo de formas muy distintas. En el hinduismo antiguo, se desarrolla la noción de Atman, que se podría traducir como el sí mismo eterno o alma individual. Para las filosofías hindúes, por ejemplo el Vedanta, el Atman es la esencia espiritual íntima de cada persona, y es de la misma naturaleza que Brahman, lo absoluto universal. La famosa expresión Tat Tvam Asi, eso eres tú, indica que el núcleo de nuestro yo es idéntico con la realidad suprema. La liberación, moksha, consiste en reconocer que el yo individual es uno con el todo. Así, paradójicamente, se alcanza la plenitud de la identidad personal trascendiéndola hacia lo universal. Por su parte, el budismo surge, siglo V a.C., en parte como reacción a esas ideas del hinduismo. Buda Gautama negó la existencia de un Atman permanente, formuló la doctrina de Atman, Anat, o no-yo. Según el budismo, lo que llamamos yo no es más que una composición cambiante de 5 agregados: materia corporal, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia, que están en flujo constante. No hay en nosotros ninguna sustancia eterna, ningún alma inmutable. El budismo afirma que nuestra idea de la existencia de un yo es en realidad una idea falsa que surge sobre una colección temporal de numerosos procesos dinámicos interdependientes en constante cambio. Dicho de otro modo, el yo es una ilusión útil, una etiqueta convencional para referirnos al conjunto cuerpo-mente en funcionamiento, pero no designa ninguna entidad fija interna. Esta ausencia de un yo sustancial permanente distingue al budismo de casi todas las demás religiones. Sin embargo, los budistas no niegan la existencia de la persona o personalidad empírica, lo que niegan es la existencia de un yo eterno, independiente y separado. La metáfora clásica es la del río. El río existe como corriente, pero su agua está siempre renovándose. Así la persona existe como proceso, pero no tiene un yo fijo e idéntico momento a momento. Comprender profundamente Atman tiene para el budismo un objetivo práctico: eliminar el apego al ego.
puesto que el sufrimiento proviene del deseo y de la ignorancia, y en especial de la ilusión de un yo permanente que desea realizar la no substancialidad del yo conduce al desapego y al nirvana. Liberación del sufrimiento. El entrenamiento budista, meditación, ética, sabiduría, busca justamente desmontar la creencia en un yo separado. No hay un yo permanente e independiente, lo que llamamos yo, es una agregación temporal de cuerpo, mente y experiencias, enseñan los budistas. Esta perspectiva produce una identidad muy diferente. Un individuo budista ideal se identifica más con los flujos de la existencia que con un ego sólido, tiende a valorarse por su compasión y entendimiento de la interconexión, más que por atributos individuales rígidos. Otras filosofías orientales también enfatizan la dimensión relacional o comunitaria del yo. Por ejemplo, en el confucianismo chino el yo está definido por sus roles familiares y sociales, hijo, padre, funcionario, etc., y por la virtud con que los desempeña. La persona es concebida como un nexo en una red de obligaciones recíprocas más que como una entidad autónoma. En Japón, influido por el confucianismo y el budismo, existe la idea del yo vacío o flexible que se adapta a las circunstancias y prioriza la armonía del grupo, el concepto de amae, dependencia confiada. Ilustra cómo la identidad se apoya en la aceptación de los demás. En muchos pueblos indígenas y culturas africanas tradicionales, la identidad es fundamentalmente comunitaria. La filosofía africana del Ubuntu resume, una persona es persona a través de otras personas, traducido a menudo como yo soy porque nosotros somos. Esta cosmovisión sostiene que el yo individual solo cobra sentido y valor en el contexto de la comunidad. Las virtudes de humanidad compartida, solidaridad y respeto mutuo definen quién eres. El teólogo africano John Beatty lo expresó, yo soy porque nosotros somos, y dado que nosotros somos, entonces yo soy. De este modo, el self es inseparable del otros, la construcción del yo ocurre incesantemente mediante los vínculos sociales y la participación en la vida colectiva. En general, al comparar visiones culturales, se observa que Occidente, sobre todo desde la Ilustración, promovió un yo individualista, enfatizando la independencia, la identidad personal única. Los derechos individuales, mientras muchas culturas orientales y tradicionales han mantenido un yo colectivo o relacional, enfatizando interdependencia, roles, deberes y contexto social. Estas diferencias tienen implicaciones profundas. Afectan desde la forma de educar a los niños, educar para la autonomía versus educar para la convivencia, hasta cómo se toman decisiones vitales. Seguir la realización personal versus seguir las expectativas familiares o comunitarias. En la actualidad, con la globalización, estos conceptos de identidad interactúan y a veces chocan. Una persona de origen asiático viviendo en Europa puede alternar entre un self independiente en el trabajo y uno interdependiente en familia, por ejemplo. Entender estas distintas cosmovisiones del yo nos ayuda a apreciar la diversidad de la experiencia humana, lo que para unos es ser maduro, autónomo, auténtico consigo mismo, para otros puede ser egoísta. Y viceversa, lo que unos ven como ser buen hijo / miembro del grupo, otros pueden verlo como falta de personalidad. En definitiva, la construcción del yo está anclada no solo en la psicología individual, sino también en la cultura y espiritualidad de cada sociedad y época. Conclusión. A través de este recorrido hemos visto que la pregunta ¿quién soy? No tiene una respuesta única ni simple. La construcción del yo es un proceso complejo, que abarca dimensiones filosóficas, existe un alma, un ser esencial, o somos pura existencia libre sin esencia, psicológicas, como influyen nuestras experiencias tempranas. Nuestra mente inconsciente, nuestras narrativas personales en la identidad, biológicas, el sustrato cerebral y corporal del self, y socioculturales, las relaciones, la cultura, la era tecnológica. Podemos extraer algunas conclusiones clave. El yo no es un objeto fijo que simplemente encontramos, el yo se va haciendo a partir de una mezcla de herencia, experiencia vivida, elecciones personales y contexto social. Hay elementos de continuidad, por ejemplo, nuestra memoria y nuestro cuerpo nos dan un sentido de ser la misma persona a lo largo del tiempo, pero también hay muchísimo cambio, vamos asumiendo nuevos roles. Cambiando de valores, aprendiendo y adaptándonos, especialmente en transiciones de la vida. La identidad personal, por tanto, es dinámica, cada etapa vital o cambio de entorno nos lleva a redefinirnos en cierta medida. Y también es relacional, nos entendemos a nosotros mismos en relación con otros, buscando reconocimiento, comparación, pertenencia, y con las historias y valores que la sociedad nos provee. Finalmente, es importante reflexionar cómo todas estas concepciones impactan en nuestra vida práctica.
Comprender la construcción del yo tiene implicaciones en múltiples ámbitos. Trabajo y ámbito profesional, nuestra idea de nosotros mismos influye en cómo encaramos la carrera y el desempeño laboral. Por ejemplo, alguien con un yo flexible y en crecimiento tenderá a buscar nuevos aprendizajes, adaptarse mejor a cambios o retos profesionales y ver las críticas como oportunidad de mejora. Lo que en psicología se llama mentalidad de crecimiento. En cambio, alguien con un yo rígido, yo soy así y no cambio, puede estancarse más fácilmente, evitar desafíos por temor al fracaso y tomar las críticas de forma personal. Además, muchas personas definen su identidad en gran medida por su profesión u oficio. Esto puede dar propósito, pero también entraña riesgos, si uno se sobreidentifica con el trabajo. Un despido o la jubilación pueden desencadenar una crisis de identidad. Mantener un sentido de uno mismo más allá del rol laboral, valorar también otros aspectos, familia, aficiones, valores personales, suele conducir a mayor resiliencia y bienestar. Educación y desarrollo personal, la forma en que concebimos el yo afecta cómo aprendemos y crecemos. Si creemos que nuestra inteligencia o personalidad son rasgos fijos, es fácil caer en la zona de confort y evitar esforzarse, ¿para qué intentar si no soy bueno en esto? En cambio, si vemos el yo como malleable, entendemos que con práctica y dedicación podemos desarrollar nuevas habilidades y facetas. Esta idea está detrás de metodologías educativas que fomentan la autoeficacia y la autonomía, el estudiante protagonista de su aprendizaje, construyendo su conocimiento activamente. Asimismo, conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, debilidades, valores y pasiones, es crucial para orientar nuestras elecciones de formación y metas vitales. Un entrenador o mentor que ayude a alguien a explorar su identidad, que te motiva, qué tipo de vida quieres, estará facilitando un desarrollo más auténtico. En el ámbito de salud mental, muchas terapias, cognitivo-conductuales, humanistas, etc., ayudan a reconstruir la narrativa del yo de manera más positiva y coherente, empoderando al individuo para el cambio personal. Relaciones interpersonales, ningún yo se construye en soledad. Nuestras relaciones, familia, amigos, pareja, comunidad, son espejos donde vemos reflejadas partes de nuestra identidad. Un principio básico es que una identidad segura y bien definida favorece relaciones más sanas. Cuando uno sabe quién es y se acepta, puede poner límites sanos, expresar sus necesidades y también respetar la individualidad del otro. Por el contrario, personas con un yo difuso o frágil pueden caer en dependencias poco saludables, buscando que el otro llene su vacío identitario, o en relaciones conflictivas por falta de empatía. Incapacidad de ver al otro como separado de uno mismo. La filosofía de Hegel sobre el reconocimiento mutuo es ilustrativa aquí. Necesitamos ser reconocidos por nuestros seres queridos para sentirnos plenamente reales. Y al mismo tiempo debemos reconocer al otro como un ser libre para que exista una relación genuina. Esto se aplica en la amistad, el amor, la vida en sociedad. La construcción del yo ético implica integrar el nosotros en el yo. Culturas comunitarias lo entendieron bien al enfatizar valores de solidaridad, pero también es importante en sociedades individualistas recordar que la autorrealización no está reñida con la conexión humana profunda. En resumen, trabajar en uno mismo, en el autoconocimiento, la autoestima, la comunicación, tiene un impacto directo en mejorar nuestras relaciones, y viceversa. La calidad de nuestras relaciones nutre y modela quiénes somos. Vida espiritual y sentido de propósito, las diversas visiones espirituales ofrecen marcos para entender la identidad en relación con el cosmos, Dios o la trascendencia. Reflexionar sobre quién soy en términos espirituales puede dar respuestas que la psicología o la filosofía por sí solas no brindan, por ejemplo, verse como hijo de Dios, como alma reencarnada, como parte de una conciencia universal, etc., proporciona un sentido de identidad que trasciende lo puramente terreno. Esto tiene implicaciones en cómo vivimos. En el caso del cristianismo, como vimos, la identidad se vincula a conceptos como pecado y gracia, muerte y resurrección simbólica del yo, vocación de servicio, etc. Un cristiano que internaliza que su yo más auténtico es aquel transformado por el amor de Dios, probablemente dará prioridad a valores espirituales sobre ambiciones materiales. Enfrentará el sufrimiento con esperanza de redención y encontrará comunidad en la iglesia que refuerce esa identidad compartida. Otras tradiciones, como el budismo, orientan la vida hacia disipar la ilusión del ego. Un practicante budista buscará experiencias de meditación y compasión que le hagan sentir menos un yo separado y más parte de la interdependencia universal, lo cual influye en su estilo de vida, sencillez, no violencia. Atención plena.
Incluso fuera de religiones, muchas personas adoptan filosofías de vida, humanismo secular, ecologismo profundo, etc., que proporcionan una identidad moral / espiritual. Soy parte de la naturaleza. Soy un agente para mejorar el mundo, etc. En todos los casos, tener un sentido de propósito anclado en algo mayor que uno mismo suele dar una identidad más sólida y satisfactoria, y guiar las decisiones en la dirección de ese propósito. Por el contrario, la falta de un sentido trascendente o de propósito puede contribuir a crisis existenciales o sentimiento de vacío, tema común en la literatura y filosofía del siglo XX. Con el vacío existencial en sociedades de consumo. Por eso, la construcción del yo no es solo introspectiva sino también aspiracional, implica preguntarse ¿para qué estoy aquí? ¿Qué significado tiene mi vida? Las respuestas varían, pero construirnos una identidad que incorpore nuestras aspiraciones más elevadas, sea servir a Dios, lograr la iluminación, dejar un legado, amar a la familia, etc., nos orienta y da coherencia a nuestra trayectoria vital. En conclusión, la construcción del yo es una travesía de toda la vida. Heredamos ciertas predisposiciones, nacemos en una cultura y una familia específicas, pero a lo largo del camino vamos dando forma a nuestra identidad mediante decisiones, relaciones y reinterpretaciones constantes. No hay un destino fijo ni un modelo único de ser uno mismo, cada individuo es, en cierto modo, un proyecto abierto. Las corrientes filosóficas y psicológicas que hemos revisado ofrecen herramientas y perspectivas para entendernos mejor, desde la libertad sartreana que nos responsabiliza de forjar nuestro carácter, hasta la compasión budista que nos recuerda que el ego es transitorio, pasando por la visión neurocientífica que nos hace humildes ante la máquina orgánica que subyace a nuestros pensamientos y emociones. Integrar estas visiones puede enriquecer nuestra propia construcción del yo. Al final, cada persona puede tomar las riendas de su narrativa personal, reconocer las influencias que la han moldeado, y también cambiar aquello que desee, porque, como dijo un famoso psicólogo humanista, el poder para cambiar está dentro de nosotros, en la medida en que nos permitimos ser quienes realmente somos. La identidad no es algo que se encuentre, es algo que se conquista, se negocia y se vive día a día. Comprender esto nos ayuda a ser más dueños de nuestra vida, a la vez que más comprensivos con la diversidad de identidades ajenas. En un mundo en constante transformación, tener una identidad firme pero flexible, fiel a uno mismo pero abierta al crecimiento, arraigada en valores pero adaptable a nuevos contextos, es quizá uno de los mayores logros que podemos aspirar a construir.